querido amigo, el abogado, el mejor. Mi abogado. Tu abogado. Mi abogado. Y mi amigo, Wilfredo O. Allen, Willy Allen, de Cienfuegos. De Cienfuegos. Willy, ¿cómo estás? De Arriete. Cienfuegos era un barrio de Arriete. Y por favor, no digan públicamente que soy el abogado de ustedes dos. No, mío no, de Andrés. Tú... ¿Cómo está? Oye, muy bien. El abogado de ustedes, estoy muy mal. Oye, Willy, queríamos hablar contigo por el sensible fallecimiento de Ciro del Castillo. Yo recuerdo que la última vez que lo vi contigo. Y bueno, nada, queríamos aquí que nuestro público sepa quién fue, la obra que hizo. Un hombre muy discreto, muy modesto, y por eso te llamamos. ¿Quién mejor que tú, Willy? Bueno, mira, gracias por llamarme sobre ese tema, porque en realidad no sé cuántos temas hablaría con ustedes dos. Pero mira, Ciro fue un gran amigo. Sí. Yo te diría a ti, y lo voy a decir el lunes cuando estemos en la misa, para mí y para muchos que lo conocimos, tenemos una vida antes de Ciro y una vida después de Ciro. Es imposible en un tiempo corto o largo hablar de quién era Ciro del Castillo, porque Ciro del Castillo era tantas personas diferentes, pero había algunas cosas de Ciro que nadie puede cuestionar ni igualar. Uno, que era un hombre con una compasión increíble. Dos, que era un hombre con una paciencia increíble. Me toleró a mí como amigo 50 años. Una persona con compromiso con la causa de Cuba intocable. Así es. Intocable. Y en una era que la causa de Cuba se convirtió en una factoría de trabajo, por 50 años, Ciro trabajó la causa de Cuba trabajando como ingeniero en una firma de ingenieros. Ciro nunca cobró un centavo ni de una agencia pública, una agencia privada, de un gobierno, para el trabajo que él hacía. Los viajes que él hacía, el trabajo que él hacía, su participación en tantos grupos diferentes, como la democracia cristiana, Uh-huh. El grupo de intelectuales cubanos, la corriente de trabajadores socialistas, la corriente de trabajadores, todo el trabajo que él hizo toda su vida, los viajes, su compromiso, venía del bolsillo de él con el trabajo que él tenía como ingeniero. Bueno, tú sabes que yo recuerdo mi primera memoria de Ciro del Castillo recién llegado por el Mariel, que era de la gente que estaba en el Orange Bowl ayudándonos a los Marielitos. Mira, ahí tú a lo mejor te acuerdas de Ciro en el Orange Bowl, pero Ciro fue el primer voluntario del programa del Mariel en la Universidad de FAYU, porque en la primera lugar de recepción para las personas que venían por el Mariel eran en FAYU. Y Ciro fue el voluntario número 1 en el programa de FAYU. Y estaba ahí trabajando desde un principio con las personas que estaban llegando del Mariel. Después, cuando se expandió el Orange Bowl, él trabajó en el Orange Bowl. Sí. Y más importante, en el tema tuyo, Andrés, del Mariel, él fue quien abrió el campamento de Chrome. Cuando abrió el campamento de Chrome, que tenía una parte para los haitianos y una parte para los cubanos, la persona encargada por FEMA de los campamentos fue Ciro del Castillo. Y el otro día, Ciro y yo hablamos en el hospital de todo lo que él tuvo que hacer para abrir ese campamento, comparado con lo que han hecho ahora con Alligator o Alcatraz. Pero vamos a no mezclar las cosas. Y Ciro fue quien comenzó ese trabajo en Chrome. De Chrome, cuando se expandió el Mariel a Fort Chaffee, a Indiantown Gap y a Fort McCoy en Wisconsin, él fue en que fue a dirigir la parte civil de Fort Chaffee en Arkansas. Y él entró en Arkansas con las personas del Mariel, estuvo ahí durante el motín del Mariel en Arkansas, y él fue el último cubano que salió de Fort Chaffee. Él estuvo ahí hasta que Fort Chaffee cerró. También durante el motín que ocurrió en Atlanta, con Peñalver y con el reverendo Rafael Peñalver. Con Rafael Peñalver, un gran cubano, una gran persona. Sí, sí señor. Rafael Peñalver y con Monseñor Román y con el socio mío, Luis Fernández, jugaron un papel muy importante con el tema. Lo recuerdo perfectamente. De él en Atlanta. Así que desde ese punto, con los refugiados, sí lo jugó un papel. Después, por supuesto,
gracias a Lula y al presidente Clinton, él y Guariné Díaz fueron los que estaban dirigiendo el campamento en Guantánamo de los balseros cubanos. Donde tú estuviste, Willy, en Sí. lo has contado varias veces, donde tú Ahí yo estuviste. era el abogado de Guariné. Y como abogado de Guariné estuve varias veces. Pero jugó un papel diferente. Y el papel siempre era Ciro. Una persona decente, todo el mundo lo recuerda con cariño, era un hombre decente, serio. La verdad que deja una gran memoria Sí, en el Miami cubano. Willy, tú puedes recordar que Ciro, el castrismo lo agarró, lo metió, lo envió a la cárcel con 17 años, señores. Mira, la razón que Ciro no lo fusilan, te digo por qué. Porque el gran abogado Luis Fernández Caubín, El padre de Luis Fernández. el padre de Luis Fernández, fue el abogado de él en Cuba. ¿Y por qué no fusilan a Ciro? Porque Fernández Caubín tuvo una suerte increíble. Ciro nace un marzo 15, pero como nació en Guanabacoa, no lo registraron hasta mayo 15. Ya. El tiempo del registro de Ciro, de marzo a mayo, cuando él cae preso, era menor de edad todavía. Ya. Y por ser menor de edad todavía, la condena que le dan es cárcel a su edad de mayoría y lo protege de esa forma de ser fusilado. Ya. Así que Fernández Caubín, que en paz descanse, un gran abogado, hasta cierto punto fue claro en quien le salvó la vida a Ciro, algo que él siempre mencionó. Y entonces, muy importante, entró él, y Ciro fue de la última clase que se graduó de Belén. Así que vamos a recordar que Ciro es una persona educada y preparada por los jesuitas. Y los jesuitas tienen un moto, que es hombre para otros. Sí. Y Ciro, si hay una persona que ha vivido el lema de los jesuitas, fue Ciro del Castillo. Y su vida entera dedicado a servicios para otros, sea por la causa de Cuba, sea por los refugiados aquí en los Estados Unidos, sea por ayudar a cualquier persona que estaba en necesidad y con creatividad. Hoy tú vas a la pequeña Habana y hay 15 galerías de arte. Hay 50 lugares donde las personas pueden exhibir su arte. Pero en 1981, la primera galería que abrió en la calle 8, frente al Parque Dominó, que tenía un lugar seguro para artistas cubanos que estaban recién llegados, poder exponer su arte, tener talleres de trabajo, fue dirigido por Ciro del Castillo. Artista plástico también, Artista plástico. Sí. Willy. O sea, Ciro era, eso en una persona es difícil verlo, es decir, un hombre, un ingeniero. Después, bueno, contarás cómo en Cuba lo mandaron a la cosa de la arquitectura y eso, pero un ingeniero y al mismo tiempo esa sensibilidad artística, un artista plástico. Un gran pintor. Yo creo que yo le he tumbado a Ciro tantos cuadros de todas sus etapas. No solo a Ciro, pero me alegra que así haya sido, Willy. Bueno, a Ciro, a muchos otros artistas también, pero vamos a empezar con Ciro, que es el tema de hoy, que fue mi gran amigo. Pero ¿Qué deja para ti, Willy? ¿Qué deja para ti, Ciro, para ti como individuo, bueno, como persona? Antes de Ciro, es el compromiso que él tenía, no solamente con Cuba, pero con los refugiados aquí, con las personas más humildes aquí. Para él, la ayuda a otras personas, a los más débiles, era lo más importante de la vida. Yo te diría a ti que lo más importante que Ciro deja para su memoria es, número uno, que tenemos que actuar como Ciro hubiera actuado. Tenemos que respetar los derechos de otras personas. Tenemos que respetar las opiniones políticas erróneas de amigos nuestros, que sean erróneas. Respetarlos, respetar como las personas, cada persona es. Respetar al individuo propio. Y eso es algo que Ciro siempre demostró. Hasta las personas que no lo respetaban a él, como por error, él los respetó a ellos, porque era quien Ciro era. Para mí Ciro dejó me deja a mí una memoria de un gran amigo, una gran persona, una persona con mucho talento, una persona que francamente yo puedo contar en los dedos de la mano las veces que me habló mal de otra persona.
Porque Sí, no era como- bueno, acabas de decir una cosa que ahora yo pienso, que es que justamente siendo Ciro un personaje público de acá de Miami y considerando como es habitualmente nuestra efervescencia política y social, jamás recuerdo haberlo visto involucrado en una polémica. Bueno, yo sí, Ah, ya. pero es diferente. Yo siempre lo manejo con mucha dignidad. Sí, Una vez más, y no solamente aquí local, Andrés, Ciro era un personaje por toda América Latina. En las Naciones Unidas, la persona que me abrió la puerta cuando Luis y yo fuimos fue un chileno que había trabajado con Ciro con la democracia cristiana en Chile. En Venezuela, todavía en Venezuela, grupos de la democracia cristiana, grupos de trabajadores, todavía hablan de Ciro como él fue la persona que los ayudó a ellos. No solamente en Miami. Miami es un lugar muy pequeño para Ciro. Ciro jugó un papel importante en Ginebra, en España, en Venezuela, en Chile, en Costa Rica. Es un papel muy importante en México, reuniones que ha tenido con personas en México. Y para mí lo más importante es que en todos esos viajes, en todos esos lugares, el viaje se lo pagó Ciro de su bolsillo trabajando en Miami. Y otra cosa que admirable. bien, no pasa mucho en nuestra comunidad. Admirable. Humilde, una persona humilde que nunca hablaba de lo que él hacía o había hecho. Para él, igual que para las personas que de verdad son educados en la fe nuestra, la gloria no está en quién sabe el trabajo que tú hiciste, la gloria no está en que te den un premio, la gloria está en haber hecho el trabajo. Y ese era Ciro del Castillo. Yo recuerdo, Willy, dos veces que te visité en algún percance menor que tuviste, una en tu casa y una en otro lugar, que ya casi yo me tenía que ir y me acuerdo que era un sábado. Y entonces también me daba aquella cosa de dejar y tú me dijiste, no te preocupes que ahí está llegando Ciro. Nunca se me va a olvidar, nunca se me va a olvidar. La persona que en realidad todos los días hablaba conmigo, todos los días me visitaba en el hospital, en el centro de rehabilitación y después en mi casa. Ciro fue amigo de sus amigos y fue amigo mío, fue mi amigo. Y la verdad que como amigo, como todo un buen amigo, en los peores tiempos, tú podías contar en que Ciro iba a ser tu amigo. No solamente conmigo, pero con decenas de otras personas que él en sus momentos críticos ha estado ahí al lado de ellos. Ciro era amigo de sus amigos y me honra que fue amigo mío. Qué bien, qué bien. Bueno, ha sido el abogado Willie Allen. ¿Algo más, Willy? ¿Quieres recordar la misa que se le va a celebrar Mira, a Ciro? Gracias, Miguel, por recordármelo. Primero, el velorio de Ciro va a ser en Moscone, en la calle 8, el domingo. Creo que es de 6 a 10. También su misa va a ser en St. Raymond a las 11 de la mañana el lunes. También María Cristina, su esposa, me ha pedido, por favor, no quiere que envíen flores, quieren que hagan donaciones a la Liga contra el Cáncer. Claro. Murió de cáncer. Ciro sobrevivió por lo menos 3 ataques con cáncer. Él llevaba batallando el cáncer por más de una década. Y cuando tú lo mirabas y hablabas con él, tú no veías el trabajo que él tuvo y su valentía en enfrentar 3 grandes operaciones de cáncer. Y sobrevivió. Este último cáncer, al fin, le ganó la guerra. Pero él sobrevivió varias batallas con cáncer. Y María Cristina me ha pedido a mí y pide a las personas que tuvieron amistad con Ciro que ayudemos a la Liga contra el Cáncer, que es una liga que en realidad en los últimos 50 años ha sido un pilar ayudando a las personas en nuestra comunidad con esta enfermedad tan cruel y que le hace falta ayuda. La Liga siempre estaba presente con las personas que más ayuda le hace falta. Entonces, a nombre de Ciro, a nombre de Sebastián, su hijo, Byron, su hijo, su esposa María Cristina, le pediría a las personas que están escuchándonos hoy que hagan una donación a la Liga contra el Cáncer a nombre de Ciro del Castillo. Sí, es importante, Willy, el recuento que has hecho por lo siguiente. En Miami, bueno, tú llegaste aquí en el año 59, 60. En Miami hay muchas figuras. Año 61. Hay muchas figuras públicas, nombres conocidos, por ejemplo, de nuestro buen y querido amigo Willie Allen, pero hay gente que no conoce a muchos personajes de nuestra historia.
algún día la historia de Cuba completa, la de allá y la de acá del exilio, va a ser escrita. Y el nombre de Ciro del Castillo va a estar ahí. Miren lo que ha contado Willy en apenas unos minutos. Sí. Así que te agradecemos, Willy, muchísimo y por favor... A ti. Bueno, para ti también, Andrés. Por favor, no repitan que soy el abogado de ustedes dos. No, mío no, tú eres mi amigo, pero eres el abogado de Andrés. Es mi amigo eres también. el abogado de Andrés. Sí. No me arruine la poca reputación que tengo. Y Willy, acuérdate, Luis Fernández es mi consigliere. Ya. Oye, Willy, perdóname, dime la hora de la misa en San Raymond. La misa en San Raymond va a ser el lunes a las 11 de la mañana. Ok, lunes a las 11 de la Lunes a las mañana. 11. Entonces recordamos, los servicios funerarios de Ciro del Castillo serán en la funeraria Maspón de la calle 8 el domingo, De 6 a 10 de la noche. de 6 a 10 de la noche, y la misa en San Raymond el lunes a las 10 de la mañana. 11 de la mañana. 11 de la mañana.